Bueno, me presento. Eh, Soy José Cotrina Chauca, supervisor de soldadura. Esto, Soy peruano. Estudié la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional del Santa. Soy netamente de Chimbote para las personas que recién están entrando al webinar. Sí. Bueno, ¿alguien más desea de repente presentarse? Sí, primera vez en el webinar. Mucho gusto, maestro Bustillo, de Honduras, e ingeniero civil. Maestro Carlos Torres, mucho gusto, buenas noches. ¿Alguien más se anima a presentar? Eh, Ingeniero Abraham, una pequeña presentación me podría brindar para dar inicio al webinar. Buenas noches a todos. Le habla Abraham Rodríguez, ingeniero en soldadura y bastante años de experiencia pues, en la Universidad del Campo. Y quiero agradecerle a ustedes su participación en este primer webinar. Estoy acá dándole un apoyo a Joseph de Chauca, por cuanto él viene desarrollando de la manera mejor intencionada por su parte, hacer llegar esta información tan importante para lo que es el área de la soldadura y lógicamente pues yo aportando un granito de arena más a este maravilloso mundo de la fenomenología de la soldadura. Hoy lógicamente pues tratando un tema muy importante, lo que es la parte que tiene mucho que ver con la parte de control de calidad, es la parte de defectología. Y conocer a fondo la defectología, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad pues, en el mundo de la soldadura. Quiero decir que estaré pendiente de toda la exposición de yo, que en el momento pues, que estemos haciendo la parte de preguntas y respuestas, entonces yo estaré desarrollando o agregando algunos aspectos técnicos en referencia para lo que es la parte de la defensa. Veamos entonces cómo se desarrolla el tema y le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho sus preguntas, vayan anotando las dudas, vayan anotándolas por cuanto va a ser muy importante para la continuación de webinar. Me felicito a Joseph por esta gran decisión y esta gran inicio como formador, como influencer en este tema. Es un mundo grandísimo y un largo camino que recorrer en este mundo de la economía. Quiero aprovechar, pronto he estado programando una cantidad de programas de la redundancia, en las cuales uno de los temas que voy a tratar es cuál es el futuro de la soldadura cuando yo no esté. Entonces, ese es un tema que voy a desarrollar y lógicamente muchos de ustedes lo han invitado para la inauguración de este primer programa. Por lo pronto, estaré pendiente de todo el desarrollo del curso, del seminario y completamente a su orden de plan. También por todos ustedes a través de Hablemos de Soldadura. Al correo que siempre les coloco aquí, Hablemos de Soldadura 2020. Estoy completamente a la orden. Así que adelante, gracias. Muchas gracias, ingeniero Abraham Rodríguez, por las palabras y la motivación, ¿no? Como usted indica, al menos brindar un grano de arena a las personas, a los colegas que recién están iniciando o de una u otra manera aportar, ¿no? Es gratificante para uno y aparte refuerza, ¿no?, los conocimientos aprendidos tanto en libros, en teoría y en campo, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?
llevarlos todo lo aprendido en campo. Entonces, muchas gracias, ingeniero Abraham Rodríguez, por su presentación. Sí, igualmente a Alexis, a Argentina, mucho gusto, gracias por participar en este webinar. Luis, buenas noches, ingeniero industrial, República Dominicana. Es un gusto, entonces vamos a dar inicio a este webinar. Defectología en uniones soldadas. Bueno, como una pequeña introducción, saber qué es defectología nos permite, ¿no?, anticiparnos de cierta manera a los problemas futuros. Por ejemplo, sabemos que en práctica, sabemos que es una socavación, sabemos que es un poro, una fisura, de repente una grieta, salpicaduras, ¿no? Pero ¿qué tanto afecta a la integridad del componente soldado, ¿no? ¿Qué tanto infiere una fisura o un poro, ¿no? Con esa finalidad se realizó este webinar para los diferentes tipos de discontinuidades, saber desarrollarlo, ¿no? Saber qué es, cómo se produce y aparte brindarle solución. Bueno, para este webinar he tomado definiciones del AWS A3.0, que es netamente definición, ¿sí? Tenemos una discontinuidad. Una discontinuidad es básicamente la interrupción del cuerpo, ¿sí? Es la deshomogeneidad de un componente. ¿A qué me refiero? A que usualmente un cuadrado, por ejemplo, tiene 4 lados. Pero ¿qué pasaría si tiene una guiñadura en una arista? ¿No? Ya no sería un cuadrado, ya sería otra figura, como están viendo en la imagen, ¿no? Tenemos un componente en el cual se ha soldado, se ha aplicado soldadura, pero hay entalladuras a los costados, tanto en el material base y en el material de aporte, si ustedes ven. Entonces ya no hay una continuidad, hay una discontinuidad en el cuerpo. Pues se puede dar tanto en el material base como en el material de aporte. Como una introducción a esto, se puede visualizar 3 tipos de discontinuidades. Discontinuidad en proceso primario, que viene a ser cuando se produce, cuando sale del horno, del alto horno, ¿no? Cuando se pasa a lo que es laminación o unas láminas o a los lingotes, en esa producción posiblemente hay atrapamiento de gases, y esos gases, como ustedes saben, se convierten en poros, pero cuando se hace el tratamiento para realizarles planchas, ocasiona un estirado de ese poro, entonces sería estiramiento, ¿no? E igualmente vamos a pasar al segundo, interrupción de la estructura típica de un material, tal como una falta de homogeneidad en sus características mecánicas, ¿no?, metalúrgicas o físicas. Entonces, un defecto, vamos a ver su definición, es una discontinuidad que por su naturaleza o por efecto acumulado hacen que una parte o un producto no cumplan con las normas o especificaciones mínimas de aceptación. Entonces podemos darnos cuenta que un defecto es una discontinuidad. Pero ahora la pregunta del millón, o todos nos hacemos en este inicio, ¿alguna discontinuidad viene a ser netamente un defecto 100%? Básicamente eso ya lo determina el código o la especificación en el cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, la D1.1
nos dice, ¿no? El tema del refuerzo, que no debe pasar de los 3 milímetros, el tema de porosidad a 0.8 milímetros, ¿no? Entonces, si hubiera un exceso o un refuerzo de 2 milímetros, viene a ser de cierta manera una discontinuidad, porque la unión de dos metales debería ser totalmente homogénea, pero a ver esa pequeña curvatura por el exceso de soldadura, ya viene a ser una discontinuidad, pero esa discontinuidad es aceptable por la norma, por el código que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, la de 1.1, que viene a ser la de 2020, está en la tabla o el capítulo 8. Al contrario que un defecto ya transgrede, ya sobrepasa el límite permisible, ¿no? Si nosotros medimos, por ejemplo, ese cateto y sobrepasa al diseño, por ejemplo, es un cateto de 6 y por equivocación nosotros realizamos un cateto de 8, miramos el código, el diseño, y nos indica que la tolerancia en la cual ha realizado el fabricante se ha sobrepasado. Entonces ya viene a ser un defecto. Primero pasó una discontinuidad, el supervisor miró, realizó la medición correspondiente y procedió ya a validar que es un defecto. Hay otro que viene a ser indicación. ¿Qué es una indicación? Una indicación es la respuesta a un ensayo no destructivo. Por ejemplo, si yo aplico líquidos penetrantes, por ejemplo, a esta unión, ¿no? Vamos a encontrar, puede ser poros, puede ser pequeñas fisuras, ¿no? Ese producto, esa aplicación y ese revelado, la aplicación de líquidos penetrantes y el revelado, ya es una indicación. Me está indicando una discontinuidad, ¿no? En el cual va a ser medida y recién se va a verificar si es una discontinuidad relevante o no relevante. Si es no relevante, entonces se procede, ¿no? Igual sigue el proceso de fabricación del componente. Pero si es relevante, pasaría a ser un defecto y la norma establece, ¿no? Bien se realiza una corrección o bien netamente si es esto, por ejemplo, si es un componente en el cual se está fabricando para someterlo a presión y hay un cráter, una fisura, ya se desecharía, ¿no? Vamos a ver entonces, ya entramos en la etapa de conocer estas discontinuidades y posiblemente 100% ya vendría a ser si es un defecto o se queda en una indicación irrelevante. ¿Se está entendiendo hasta el momento? ¿Sí? ¿No hay ningún inconveniente? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a ¿qué es una porosidad? Por ejemplo, una porosidad es un atrapamiento de gas al momento de realizar un cordón. Nosotros, o bueno, los que practicamos soldadura, al momento de oscilar, ¿no? A veces lo realizamos demasiado rápido, en el cual de cierta manera no le da tiempo de solidificar y posiblemente atrape gas. O en el tema disculpen, por ejemplo, sí, está bien ahí. O por ejemplo, cuando nosotros utilizamos material base húmedo, ¿no? 100% va a salir un poro. De igual forma, si al electrodo o al alambre tiene humedad, va a salir o suciedad,
tema de óxido o tema de grasas, igual nos va a dar como resultado tema de poros. Ahora, como ustedes ven, hay porosidad agrupada, por ejemplo esto, ¿no? Aquí posiblemente el viento haya corrido o haya desplazado al gas protector y se formó un panal de abeja, ¿no? Que en campo se comenta. O o las populares porosidad de gusano, ¿no? Que mayormente se da en la aplicación de alambre tubular o también alambre sólido, pero mayormente en alambre tubular, ¿no? Se da estos defectos. Ahí se indica un pequeño desfase. El viento posiblemente haya llegado haya desplazado gas protector y haya entrado, ¿no?, el aire. Entonces ahí se produce ya el tema de la porosidad vernicular o el tema de porosidad de gusano. Otra alternativa de que se dé la porosidad es que nosotros hayamos aplicado soldadura con un alto amperaje, ¿no? Una esticado o el tema de altura de arco demasiado corto, ¿no? En el cual no ha permitido de cierta manera dar un poco de libertad al gas protector de que totalmente sea liberado, ¿no? Sino que no le ha dado tiempo. Poco tiempo de difusión, ¿no?, en ese momento, y un avance demasiado rápido, ¿no? A veces por querer avanzar, por la presión del trabajo, nosotros tendemos, ¿no?, a hacer las cosas rápidas y posiblemente pase estas cosas, se nos presenten poros. Una posible solución es calentar los electrodos, calentar nuestro material base para retirar toda la humedad. De igual forma, realizar una buena limpieza superficial, remover todo el óxido, toda suciedad, ¿no?, en la cual se haya acumulado tanto por el ambiente o que haya caído, ¿no?, algún tipo de suciedad, aceite o cualquier tipo de impurezas. Ahora viene la falta de penetración, ¿no? Se realizó la soldadura, pero no llegó se podría decir, a penetrar bien el material de aporte al material base, ¿no? Esto mayormente se puede dar tanto en punta de ranura como también el tema de T y el tema de catetos, ¿no? Como ustedes pueden ver, si hubo una fusión, de cierta manera, sí se fundió el material de aporte y el material base, pero no se iba a penetrar, ¿no? Esta falta de penetración a veces ocurre cuando se encuentran dos metales diferentes. Por ejemplo, si nosotros aplicamos, se podría indicar un 7018 material de aporte y vamos a soldar por ejemplo, un acero inoxidable, ¿no? Posiblemente no haya una penetración. Una falta de penetración viene a ser porque nosotros utilizamos un amperaje demasiado bajo o un diámetro de electrodo demasiado un diámetro mayor, ¿no?, a lo indicado. A veces nosotros cuando aplicamos soldadura y nuestro ángulo de bisel es demasiado cerrado, no medimos bien y por querer acabar o querer hacerlo de una sola pasada, nosotros a veces utilizamos un electrodo de diámetro mayor y ahí vienen los problemas, ¿no?
no llega a penetrar bien. De igual forma, a veces por querer avanzar, el mismo ejemplo, no llega a ver esa penetración en la cual se desea, ¿no? O una abertura de raíz demasiado estrecha, ¿no? A veces se recomienda una abertura de 2 milímetros, de 3 a veces, según el espesor del material. Y a veces no nos damos cuenta y 0.5 o 1 milímetro por una plancha de 1 pulgada, imposible, ¿no? En esa abertura no va a entrar el cordón de soldadura, no va a entrar no va a penetrar. Mayormente la falta de penetración se da en el lado de raíz, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para dar una solución óptima a la falta de penetración? Sería primero calibrar, ¿no? Que mi abertura de raíz sea la óptima, porque de ahí es base para tener, nos garantice que va a haber una penetración, ¿no?, adecuada a nuestro componente. Falta de fusión. La falta de fusión es cuando no se ha completado netamente la coalescencia tanto del material de aporte con el material base. Por ejemplo, se ve en esta parte, ¿no?, una pequeña abertura. En otros lados sí ha habido una correcta fusión de ambos elementos, pero en este lado de la flecha no. Entonces ha habido una falta de fusión tanto del material base como el material de aporte. ¿Y esto por qué se da? Porque utilizamos un amperaje demasiado bajo para la operación, o nuestro high load o nuestra altura de arco ha sido demasiado alto, ¿no? O por avanzar, ¿no?, aplicamos una maniobra indebida, una maniobra incorrecta, y básicamente avanzamos y no nos fijamos si ha penetrado o si ha habido una correcta fusión tanto en el material base y en el material de aporte. O por ejemplo, ¿no?, una abertura de raíz demasiado excesiva, ¿no? Al tener nosotros una abertura demasiado excesiva, es difícil que nuestro cordón de soldadura se una o haya coalescencia, ¿no? Ya que tenemos la tendencia de que nuestra soldadura por ejemplo, se deslice, ¿no? Una posible solución es una correcta limpieza mecánica, ¿no?, tanto de las caras, de los bordes de los biseles, ¿no?, para que pueda haber una correcta coalescencia entre los dos metales. Una sobremonta o un refuerzo, ¿no?, de soldadura. Ahí tenemos este refuerzo de soldadura o sobremonta. Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos posibles causas de la sobremonta. A veces aplicamos una técnica mala y utilizamos una altura demasiado corta, ¿no?, tanto de la punta del electrodo como en la superficie del metal base, ¿no? Entonces hay esa mala práctica, ¿no? Tenemos esa mala práctica. O posiblemente cuando utilizamos un diámetro de electrodo mayor al espesor del material base, eso no calculamos bien y ocurre, ¿no? Ocurre al momento de finalizar. En las primeras pasadas uno se emociona, ¿no? Uno piensa que va a terminar rápido, pero para dar el pase final, el pase remate,
ahí viene el problema, ¿no? No calculamos bien el último cordón y hay un exceso de refuerzo, ¿no? O una excesiva sobremonta. ¿Qué podemos hacer para dar solución a esta discontinuidad o ya posiblemente defecto? Lo único es aplicar correctamente, ¿no? La soldadura, utilizar la correcta altura, ¿no? Calcular bien nuestra altura de la punta del electrodo o la punta de la tobera con la superficie del material base. Igual avalarse, ¿no? Apegarse al procedimiento de soldadura, que ahí indica el tema de qué diámetro de electrodo yo debo usar para cada espesor de mi material base. Y ahora socavación. La socavación se puede dar tanto en ranura y tanto, como vemos, en una aplicación en ángulo, ¿no? ¿Qué es una socavación? Viene a ser una entalladura al pie de la soldadura. Se puede dar tanto en la cara, ¿no? De la soldadura, por ejemplo aquí, y también en nuestra raíz, ¿no? Como se ve en este ejemplo. Ahora, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce la socavación o la mordedura? Que algunas veces nosotros en campo mencionamos. Ejemplo también, aquí se ve mejor, estas entalladuras, estas mordeduras, ¿no? Aquí tenemos en la cara de la soldadura y la cara de la cara de raíz, ¿no? En la raíz y la cara de soldadura tenemos las entalladuras o mordeduras. ¿Cómo se producen? Por un alto amperaje, ¿no? A veces nosotros aplicamos o no calculamos muy bien el tema del amperaje, no como recomendación siempre es bueno, si nosotros no sabemos o si nos hace difícil realizar por primera vez un cordón de soldadura, colocar una platina, ¿no? Una platina y aplicar un cordoncito, ¿no? Aplicamos un cordón para regular nuestro amperaje, ¿no? Y recién llevarlo ya a nuestro componente a soldar. Por ejemplo, también se utilizó un diámetro de electrodo excesivo, ¿no? A comparación del espesor del material, o algunas veces un diámetro, un ángulo de empuje incorrecto, ¿no? Una mala práctica, una mala maniobra, ¿no? Se va a aplicar soldadura 3G y se soldó de una manera incorrecta, días vertical descendente, que usualmente no se, o al menos en calificación, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aplicamos soldadura, lo que va a hacer la gravedad es, por lógica, tender hacia abajo. Entonces, cuando vamos a aplicar soldadura, la soldadura va a resbalar, va a tender a caer. Y produciendo y calentando el material, vamos a calentar el material y va a haber entalladuras a los costados. ¿Cómo podemos dar solución a estas mordeduras? Una buena técnica, una buena aplicación, ¿no? Como vemos ahí, regular nuestro ángulo de trabajo, nuestro ángulo de empuje y recién ya aplicando la soldadura. Ahora, ¿qué es una salpicadura? Una salpicadura viene siendo unas proyecciones metálicas, ¿no? Producidas por la aplicación, ¿no? Pero ahora, ¿por qué se da? ¿Por qué se da esas salpicaduras? Un exceso de amperaje, ¿no? Nosotros vamos a aplicar nuestro proceso, puede ser procesos MAO, electrodo, procesos semiautomáticos, o proceso CAO, alambre tubular, o proceso IMAO,
alambre sólido, tendemos, por querer avanzar, utilizamos a veces un amperaje demasiado alto y nos da producto estas salpicaduras. Recuerden que algunos códigos no permiten esas proyecciones. ¿Por qué? Porque generan concentradores de esfuerzos. ¿Cómo? Esas bolitas o esas proyecciones, de cierta manera, afectan a la integridad del material base. ¿Por qué? Porque ya están cambiando, de cierta manera, su estructura metalográfica, ¿no? Ya está endureciendo. Y antes de aplicarlo, antes de llevarlo a servicio, ese componente ya está susceptible a fallar. ¿Sí? Entonces debemos controlar bien nuestros parámetros para, antes de colocarlo a servicio, nuestro componente no falle. Igualmente, controlar nuestra altura de arco, ¿sí? Controlarlo, porque recuerden, a una mayor altura tiende el voltaje tiende a soltar la soldadura de una forma descontrolada, ¿no? Entonces solamente va a soplar, ¿no? Y no va a formar el cordón. Entonces va a tender a generar proyecciones metálicas, a generar un cordón de soldadura. O también puede ser que el material base esté con sustancias, puede ser grasas, no suciedad, óxidos, igualmente en nuestro electrodo, ¿no? Esté húmedo o esté sucio. ¿Qué debemos para poder evitar? Colocar bien. A veces cuando no aplicamos bien nuestros bornes, tanto nuestro portaelectrodo o nuestro masa tierra, si no se colocan de la forma correcta, tienden a hacer eso, o a veces están flojos nuestros bornes. Entonces debemos darnos cuenta, ¿no? Antes de aplicar soldadura debemos darnos cuenta si están flojos o de repente nuestra masa tierra está demasiado desgastada. Igualmente nuestro portaelectrodo está demasiado gastado, ¿no? Todo eso influye al momento de aplicar soldadura. Y la correcta posición, ¿no? Recuerden que usualmente para que haya una buena penetración y fusión, siempre se coloca el electrodo al positivo, ¿no? De esta forma me calienta más mi electrodo, ¿no? Que mi material base, y nos permite tener una buena fusión y una buena penetración. Ahora vamos a hablar qué es una grieta, cómo se produce una grieta. Por ejemplo, esta es una grieta. Sí, se produce, puede ser varios tipos. Grieta bisonasal, y esto ya viene a ser una fractura total de mi componente, ¿no? De una simple fisura a grieta puede pasar totalmente a una ruptura si no le damos un mantenimiento antes, ¿no? O si no aplicamos mal la soldadura y ya básicamente vamos a tender a fallar. Se puede dar las grietas tanto en ranuras y en tanto en ángulos, ¿no? Por ejemplo, esto. Hay soldadura longitudinal, fisuras o grietas transversales en la zona SAG, en la cara de la soldadura y también en la parte de la raíz, ¿no? Tenemos cómo se produce cada una de ellas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una grieta a lo largo de la soldadura, es porque nosotros utilizamos parámetros incorrectos, ¿no? Puede ser un voltaje muy elevado a lo recomendado. Ahora, si nosotros aparece una grieta transversal,
es que la proyección de la soldadura fue demasiado, ¿no? Fue demasiado, la resistencia a la tracción fue demasiado a lo que viene a ser el material base. Entonces, no me producen este tipo de grietas. O buen producto, ¿no? Cuando nosotros no existe un precalentamiento, puede existir este tipo de grietas. O por ejemplo, cuando nosotros aplicamos soldadura en una ranura demasiado angosta, ¿no? Demasiado estrecha, puede ocurrir estas grietas. O inclusive, si no tenemos una buena, por ejemplo, se podría decir una zona aislada, totalmente aislada, ¿no? Va a tender el viento a desplazar, ¿no? Nuestro gas protector y posiblemente puede producir grietas tanto en caliente y tanto en frío, ¿no? Entonces siempre es recomendable nuestra geometría en la cual vamos a soldar, nuestra geometría de bisel tiene que ser las correctas. Si es necesario en el procedimiento de soldadura está realizar un precalentamiento, realizarlo o más si es un espesor de 1 pulgada a más, ¿no? Igualmente nuestro electrodo, ¿no? Debe estar totalmente seco, ¿no? No debe haber humedad, y la resistencia de la soldadura debe ser similar, no mayor, a la resistencia del material base. Como vimos, a veces utilizamos un diámetro excesivo a nuestro material base. La resistencia del electrodo es superior a la resistencia mecánica del material, ¿no? Y las impurezas que hay en ambos, ¿no? Tanto en el material base como el material de aporte. Disculpen. Entonces, como solución, debemos realizar el correcto precalentamiento, como nos indica nuestro WPS, nuestra especificación de procedimiento de soldadura, y retirar o remover la humedad en el electrodo. Esto, ya como se indicó, realizar el precalentamiento y el postcalentamiento a nuestro material base para evitar posibles grietas. Ahora, ¿qué es inclusiones de escoria? ¿No? Son proyecciones no metálicas que fueron atrapadas, ¿no? En nuestro cordón de soldadura. Posiblemente sea suciedad. Disculpen ¿pueden apagar sus audios, por favor? No se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Como explicaba, inclusiones de escoria viene a ser atrapamientos no metálicos no producidos por, como vemos en este momento, un aperaje demasiado bajo, ¿no? No llegó a dar una buena fusión el material de aporte como el material base, o posiblemente se había aplicado un incorrecto altura de arco, ¿no? La superficie metálica con nuestra punta de electrodo haya sido demasiado corta, o de igual forma nuestro ángulo de empuje haya sido incorrecto, ¿no? Como comenté hace un momento, nosotros cuando vamos a soldar un vertical descendente no es recomendable porque tiende a haber estas inclusiones de escoria, ¿no? No se libera a tiempo esa escoria y queda atrapada, o cualquier impureza y queda atrapada.
Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar tener inclusiones de escoria? Una buena limpieza, ¿no? Porque sabemos cuando vamos a soldar espesores mayores, espesores de media o espesores de 3/4 o de una, vamos a realizar soldadura entre pases. Entonces lo que debemos hacer es limpiarlo, ¿no? Hacer una correcta limpieza con un cepillo metálico. Debemos evitar rotundamente una moladora. Recuerden que una moladora lo que hace es debilitar el cordón de soldadura y aparte genera o provoca en este tema un cambio metalográfico a nuestro cordón de soldadura, ya que al utilizarlo tiende a calentar, ¿no? Inclusive si aplicamos en nuestro material base o al pie de nuestra soldadura, afecta a nuestra zona SAC, en la cual es perjudicial, ¿no? Siempre la zona SAC es la más afectada, o no debemos por ejemplo, como este ejemplo, aplicar una moladora, ¿no? Al pie de la soldadura, si no estaríamos endureciendo más nuestra zona SAC y tendería ya a generar una grieta. Recuerden que una fisura, grieta y posiblemente una ruptura. Y si ya nuestro componente está con una fisura o grieta antes de entrar en producción, 100% va a tender a fallar. También una correcta técnica en el momento de aplicar la soldadura, ¿no? Distorsiones o estas distorsiones se dan mayormente cuando no se unió bien con una deformación térmica al momento de cortar, ¿no? Y no se supo distribuir bien nuestro bisel, ¿no? De cierta manera, o al momento de aplicar la soldadura, posiblemente haya habido una pequeña distorsión, no nos dimos cuenta y seguimos aplicando soldadura y a las finales no sabíamos manejarlo y se provocó una distorsión bien disculpen. Ya, en la sección de preguntas lo vamos a ver vamos a responder al final, sí, colegas, disculpen, estoy totalmente solo como les comenté. Sí, ingeniero, ya estuve aceptando, ¿sí? Ya falta poco para ir a la sección de preguntas. Sí, espero que este webinar esté sirviendo de cierta manera. A veces nosotros cuando aplicamos soldadura, y más cuando son tramos largos, ¿no? Debemos hacerlo de una forma, se podría decir, intermitente, ¿no? Siempre de forma intermitente, porque hay estas distorsiones, ¿no? Como se dice en campo, la soldadura jala, y si no sabemos manejar bien, ¿no?, la aplicación, entonces va a generar estas distorsiones. Como se comenta, al momento de armado debemos desde ya darnos cuenta si se armó bien o no se armó bien, ¿no? O aplicamos la soldadura con un alto amperaje, ¿no? Y sumado a no aplicar bien de una forma intermitente, ¿no?, a lo largo de nuestro componente, entonces se provoca estas distorsiones. ¿Qué debemos realizar o qué debemos hacer para evitar estas distorsiones? Desde ya, calibrar si está totalmente parejo, ¿no?, cara con cara, la parte de la raíz de igual forma, ¿no?, que no exista un desnivel, y aplicar intermitentemente la soldadura, ¿no?
si es posible colocar a los extremos un peso, si vamos a soldar unas vigas, ¿no? O si vamos a soldar un componente X, intentar soldar de extremo a extremo, ¿no? Que la sección que vamos a aplicar soldadura no afecte a nuestro cordón siguiente, ¿no? Sino intentar hacer de extremo a extremo. Bueno, llegamos a la sección de preguntas. Ya espero que este webinar de cierta manera esté siendo interesante para ustedes, ¿sí? Las personas que han ingresado de repente un poco tarde, no se preocupen, voy a editar ese video, ¿sí? Voy a editar ese video y va a estar en el canal de YouTube, ¿sí? Tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook, ¿sí? Como la página de Facebook, no se preocupen, para las personas que han llegado un poco tarde. Pero esta sección de preguntas va a estar con la ayuda del ingeniero Abraham Rodríguez, de Hablemos de Soldadura, una persona que tiene una trayectoria de más de 50 años, creo que es poco, en el mundo, en el rubro. Nos va a brindar, ¿sí? Nos va a brindar esta sección de preguntas. Vamos a dar pase al ingeniero Abraham. ¿Sí se encuentra, ingeniero? Sí, evidentemente. Ya. Evidentemente, está escuchando toda la exposición, Joseph. Muy buena, te felicito. Y bueno, aquí estamos. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Y quiero decir que en la medida en que vayamos desarrollando la pregunta que estoy revisando aquí en este momento, iremos entonces respondiendo. Espero que este material le haya sido de utilidad para su desarrollo profesional. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad. No se olviden de dejarme un like y compartir esta información.